Nunca he confiado del todo en la noche, pero tampoco puedo decir que le tenga miedo. Crecí escuchando historias dichas en voz baja, relatos que no se contaban para asustar, sino para advertir. En México, la oscuridad no llega sola, siempre viene acompañada de algo más, algo que no se ve de inmediato, pero que se siente en la piel, en la respiración, en la manera en que el silencio cambia de forma cuando cae el sol. Ser velador no era un sueño ni una vocación. Era trabajo. Y como muchos trabajos nocturnos, se aceptan sin pensar demasiado en lo que implican. Uno cree que va a cuidar cosas, terrenos, edificios, casetas, pasillos vacíos. Nadie te dice que, con el tiempo, también empiezas a cuidar tu propia calma, tu pulso, tus pensamientos cuando la madrugada avanza y ya no queda nadie despierto para recordarte que el mundo sigue funcionando. La primera vez que escuché hablar de ese terreno fue de manera casual, como se dicen las cosas que importan poco. Un lugar grande, retirado, a un costado de una fábrica donde se guardaban tráileres y materiales. Carretera larga, luces escasas, viento constante. Nada que sonara extraordinario. Lo extraordinario, cuando llega, nunca avisa. Mi tío llegó a la ciudad con la idea clara de ahorrar. Nada más. Dormía poco, hablaba poco, siempre pensando en juntar lo suficiente para comprarse un carro y largarse de donde estuviera viviendo en ese momento. Cuando encontró el trabajo de guardia nocturno, no lo dudó. Le quedaba lejos, sí, pero mi papá le daba aventón. Era suficiente. Recuerdo que cuando empezó, no nos contó nada raro. Solo mencionó el frío, el tamaño del lugar, la sensación de estar demasiado expuesto. El terreno era tan grande que caminarlo de punta a punta tomaba tiempo, y en la noche ese tiempo se estira. Los pasos se escuchan más largos, el eco tarda en morir, y el cuerpo empieza a registrar cosas que de día pasan desapercibidas. La caseta de vigilancia era pequeña, improvisada, con paredes delgadas que dejaban pasar el viento como si no existieran. Esa primera noche no estuvo solo. Había otro guardia nuevo y un supervisor que se quedó todo el turno para explicarles la rutina. Insistió mucho en los recorridos, en no saltarse ningún punto, en revisar bien. Demasiado énfasis para un lugar que, en apariencia, solo había sufrido algunos allanamientos. Pero había algo más. Se notaba en la forma en que hablaba, en las pausas que hacía antes de responder ciertas preguntas. Les dijo que otros veladores se habían ido sin avisar, que algunos habían renunciado el mismo día, que durante un tiempo ningún guardia aceptaba ese turno. Preferían perder el empleo que volver ahí de noche. No explicó por qué. Durante las primeras rondas todo pareció normal. Demasiado normal. El terreno vacío, los tráileres inmóviles como animales dormidos, el aire golpeando las láminas con un sonido hueco que se repetía una y otra vez. Mi tío decía que era un lugar peligroso, sí, pero no por lo que se movía, sino por lo que no. No había a quien pedir ayuda si algo salía mal. No podían portar armas. Solo el supervisor llevaba una. A eso de las 3 de la mañana, regresaron a la caseta. El supervisor cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, y les dijo que podían turnarse para descansar unos minutos. Afuera el viento seguía empujando la noche contra las paredes. Fue entonces cuando se escuchó por primera vez. No fue un golpe. No fue un paso. Fue un sonido pequeño, casi frágil. Algo que, en otro contexto, habría provocado ternura. Un maullido. Mi tío lo escuchó a medias, entre el cansancio y el sueño. El otro guardia también. Se miraron. Volvieron a escuchar.
Preguntaron al supervisor si había gatos en el lugar, si alguien había adoptado alguno, como pasaba a veces en terrenos grandes donde los animales encontraban refugio. El supervisor no respondió de inmediato. Asintió apenas, con una sonrisa leve, casi automática, como si su cabeza estuviera en otro sitio. Cuando le preguntaron si podían abrir para dejarlo entrar, su expresión cambió. Dijo que no salieran, que no abrieran, que no le hicieran caso a ningún animal que escucharan en la noche. Lo dijo sin levantar la voz, sin urgencia, como quien repite una regla antigua. El maullido se escuchó otra vez, ahora más cerca. Arriba, sobre el techo de la caseta. Nadie salió. Y aunque en ese momento todavía no lo sabían, ese fue el primer aviso. No el más fuerte, no el más claro, pero sí el primero. El tipo de señal que solo se entiende cuando ya es demasiado tarde para fingir que no pasó nada. La noche siguió avanzando, y con ella, algo empezó a acomodarse en el lugar. No se movía todavía. No se mostraba. Solo estaba ahí, aprendiendo los horarios, los silencios, las respiraciones de quienes habían aceptado quedarse. Y el viento, como si supiera, no dejó de soplar en toda la madrugada. No fue el rugido del viento lo que nos obligó a detenernos. Fue el silencio. Un silencio que no pertenecía a la naturaleza común, sino a algo más deliberado, más consciente. Como si el monte hubiera decidido callar solo para escucharnos mejor. Los insectos desaparecieron primero. Luego el murmullo lejano de algún arroyo. Incluso nuestras respiraciones parecían amortiguadas, como si el aire se negara a vibrar alrededor de nosotros. Di un paso más y sentí que la tierra cedía apenas, no como lodo, sino como carne cansada. Ahí supe, sin que nadie lo dijera, que ya no estábamos avanzando por un camino, sino por una memoria. Los árboles se cerraban sobre nosotros, no en línea recta, sino formando un corredor torcido, irregular, como una garganta vegetal. Sus troncos eran demasiado oscuros para la hora del día, la corteza estaba marcada con hendiduras antiguas, símbolos incompletos, espirales que no terminaban de cerrarse, líneas cruzadas que parecían más cicatrices que grabados. Algunos símbolos estaban tan bajos que parecían haber sido tallados por alguien arrodillado. Otros, demasiado altos, como si algo más grande hubiera pasado por ahí. El aire cambió de golpe. Tenía un sabor metálico, húmedo, denso. Cada inhalación pesaba en el pecho y traía consigo una sensación que no era miedo, pero tampoco calma. Era reconocimiento. La certeza incómoda de estar siendo identificado, separado, clasificado. No como grupo, sino uno por uno. Seguimos caminando sin hablar, pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. No era compañerismo, era cautela. Como si, sin decirlo, supiéramos que cualquier palabra mal colocada podía abrir algo que no sabríamos cerrar. Entonces comenzaron los recuerdos. No de forma ordenada. No como pensamientos voluntarios. Eran fragmentos, un rostro que no debía volver, una promesa rota, una culpa enterrada con cuidado. Cada uno cargaba los suyos, y era evidente en la forma en que nuestros cuerpos se tensaban, en cómo algunos respiraban más rápido, en cómo otros apretaban los puños sin darse cuenta. El lugar no nos atacaba. Nos leía. Fue entonces cuando uno de nosotros se detuvo. No gritó. No pidió ayuda.
Simplemente dejó de caminar, como si el concepto mismo de avanzar hubiera perdido sentido para él. Su cuerpo estaba rígido, pero su mirada no estaba con nosotros. Estaba fija en un punto entre los árboles, donde la sombra parecía más espesa, más profunda, como si la oscuridad tuviera volumen. ¿Escuchan eso?, murmuró. Negamos con la cabeza, pero mentíamos. No escuchábamos lo mismo, aún. Me está llamando, dijo, con una voz que ya no sonaba del todo suya. En ese instante el viento regresó, pero no como una ráfaga común. Llegó desde abajo, desde la tierra misma, levantando hojas secas, polvo antiguo, un murmullo grave que no formaba palabras, pero sin tensiones. No era un sonido para los oídos, sino para algo más profundo, más primitivo. El bosque dejó de ser paisaje. Se volvió presencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando entendí algo que nadie nos había dicho antes del viaje. Este lugar no se alimenta de cuerpos. Se alimenta de decisiones. Nos acercamos a él con cuidado, pero antes de tocarlo, dio un paso hacia la oscuridad. Solo uno. Suficiente para que el espacio entre nosotros se sintiera insalvable. Ahí comprendí que el peligro real no era perderse, sino querer quedarse. Porque el sendero, en ese punto, ya no conducía hacia adelante ni hacia atrás. Conducía hacia adentro. Y todo lo que el monte nos estaba mostrando no era ajeno, era lo que llevábamos años evitando mirar. Seguimos avanzando después. No por valentía. No por curiosidad. Sino porque el camino, lento, paciente, ya había comenzado a caminar dentro de nosotros. Y una vez que eso ocurre, no existe regreso intacto. No hubo un instante exacto en el que pudiéramos decir aquí se rompió la frontera. Porque no fue un quiebre brusco, ni un golpe, ni una revelación repentina. Fue algo más inquietante, la frontera se disolvió, como se disuelve una línea dibujada sobre tierra húmeda. Seguíamos caminando, pero ya no estábamos seguros de quién guiaba a quién. El sendero comenzó a deformarse. No en el sentido físico inmediato, sino en su lógica. Los árboles parecían repetirse, como si el bosque hubiera decidido reutilizar las mismas formas una y otra vez. Un tronco caído que jurábamos haber rodeado minutos antes volvía a aparecer frente a nosotros, idéntico, con la misma grieta, la misma raíz expuesta como una mano retorcida. El tiempo empezó a fallar. No avanzaba ni retrocedía, se estancaba. Caminábamos durante lo que sentíamos como largos tramos, pero el cansancio no correspondía a la distancia. Era un agotamiento distinto, más profundo, como si no fuera el cuerpo el que se fatigaba, sino la voluntad. El aire se volvió espeso. Cada respiración parecía necesitar permiso. Entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría. El monte respondió. No con palabras, no con visiones claras, sino con reacciones. Cuando uno de nosotros pensaba en darse la vuelta, una rama se quebraba detrás, cerrando el paso. Cuando otro aceleraba el paso por miedo, el suelo se volvía irregular, obligándolo a frenar. Era una comunicación silenciosa, precisa, casi educada, pero innegable. No nos estaba expulsando. Nos estaba conteniendo. Fue ahí cuando comenzaron los desdoblamientos. Primero, sombras que no coincidían con nuestros movimientos. Caminaban un segundo después,
o un segundo antes. Algunas parecían más altas, otras, deformes. Ninguna se separaba del todo, pero tampoco se alineaba correctamente con el cuerpo que debía proyectarlas. Luego, los sonidos. Pasos adicionales. Respiraciones que no correspondían a nadie presente. Un murmullo bajo, constante, como si el monte estuviera practicando un idioma antiguo, recordándolo poco a poco. Uno de nosotros, el mismo que antes había sentido el llamado, empezó a rezar en voz baja. No un rezo aprendido, sino uno improvisado, torpe, desesperado. Palabras mezcladas, promesas sin estructura, súplicas que no sabían a quién iban dirigidas. El monte no lo interrumpió. Al contrario, el murmullo se armonizó con su voz. Ahí entendí algo que me heló la sangre: el lugar no distingue entre plegaria y confesión. Todo lo que se dice ahí, se ofrece. Las marcas en los árboles comenzaron a cambiar. Algunas parecían más profundas que antes. Otras, nuevas. Y había algo peor: símbolos que no estaban tallados, sino formados por la manera en que la corteza se había abierto sola, como si la madera hubiera decidido romperse siguiendo un patrón. Nos detuvimos frente a un claro que no figuraba en nuestra memoria del camino. No era amplio, pero sí inquietantemente limpio. El suelo estaba cubierto de hojas viejas dispuestas en círculos imperfectos, y en el centro había una piedra vertical, ennegrecida, pulida por manos, por lluvias o por algo más. Nadie dijo altar. No hizo falta. Al acercarnos, sentí una presión en el pecho, no dolorosa, pero insistente. Una sensación similar a cuando uno está a punto de decir una verdad que ha evitado durante años. El corazón no se aceleró, se hundió. Entonces el monte habló. No con voz. Con recuerdos ajenos. Vi escenas que no me pertenecían: caminantes antiguos, cuerpos pintados con ceniza, ojos brillando en la oscuridad, figuras humanas imitadas de forma imperfecta. Vi pactos sellados sin sangre, ofrendas hechas de silencios, promesas cumplidas a medias y el precio cobrado completo. Sentí algo rozarme la nuca. No fue una mano. Fue una intención. Comprendí, con una claridad insoportable, que el monte no necesitaba atraparnos físicamente. Le bastaba con responder a lo que éramos, amplificarlo, devolverlo transformado. El que había rezado cayó de rodillas. No lloraba. Sonreía. Una sonrisa vacía, rendida, como la de alguien que finalmente ha sido comprendido, aunque eso implique desaparecer. Aquí no duele, susurró. Aquí te quitan el peso. Nadie se acercó. Porque todos sentimos la tentación. La frontera ya no existía. No entre lo humano y lo salvaje. No entre lo real y lo ritual. Solo quedaba una pregunta flotando en el aire espeso del claro. ¿Qué estás dispuesto a dejar para que el monte te deje ir? Y mientras el viento giraba alrededor de la piedra, entendimos que la respuesta no se daría con palabras, sino con ausencias. El claro no nos expulsó. Eso fue lo primero que comprendimos mal. Creímos, en nuestra ingenuidad tardía, que detenernos frente a la piedra era el final del camino, el punto más profundo del extravío. Pero el monte no funciona así. Nunca muestra el fondo cuando aún puedes imaginar un regreso.
El descenso comenzó cuando dimos el primer paso para alejarnos. No hubo resistencia física. Ninguna raíz nos atrapó, ninguna fuerza invisible nos empujó hacia atrás. El sendero simplemente se abrió en una dirección que no recordábamos haber visto antes, una pendiente suave, casi amable, que descendía entre árboles más viejos, más juntos, más silenciosos. El aire se volvió frío. No un frío natural, sino uno que parecía provenir de adentro hacia afuera, como si el cuerpo comenzara a perder algo que siempre había dado por sentado. La respiración salía en bocanadas lentas, visibles, aunque no era de noche. El monte ya no respondía con señales sutiles. Ahora observaba activamente. Cada paso hacia abajo se sentía más pesado que el anterior. No por cansancio, sino por acumulación. Como si cada recuerdo, cada pensamiento, cada miedo no resuelto se estuviera compactando dentro del pecho. Fue entonces cuando empezaron las pérdidas. Primero, pequeñas. Uno de nosotros se dio cuenta de que ya no recordaba el rostro de su madre con claridad. Sabía que la había tenido. Sabía que la había amado. Pero su cara se había vuelto borrosa, como una fotografía vieja expuesta demasiado tiempo al sol. Otro olvidó por qué había aceptado venir. No el motivo superficial, sino el impulso real, íntimo, ese que nunca se dice en voz alta. El monte no le arrancó la memoria completa. Solo el sentido. Yo sentí algo distinto. Perdí la noción de mi nombre. No de inmediato. No como un vacío repentino. Fue más bien como si el nombre se hubiera vuelto innecesario. Nadie me llamaba. Nadie necesitaba hacerlo. El sonido que antes me identificaba dejó de tener peso. Y el monte no reclamó nada a cambio. Simplemente lo tomó. El camino se estrechó aún más, hasta obligarnos a caminar en fila. Ya no podíamos vernos las caras. Solo las espaldas. Solo las siluetas. Solo el ritmo irregular de respiraciones que empezaban a desincronizarse. Entonces escuchamos el primer lamento. No venía de nosotros. Era un sonido profundo, quebrado, que no buscaba ayuda ni ofrecía amenaza. Era el eco de algo que ya había pagado el precio completo. El monte no lo ocultaba. Lo dejaba oír, como advertencia o como recuerdo. A medida que descendíamos, el terreno cambió. La tierra se volvió oscura, húmeda, blanda. Cada pisada dejaba una marca demasiado profunda, como si el suelo quisiera retener la forma de quien lo tocaba. Algunas huellas no desaparecían. Otras parecían multiplicarse. Vimos pasos adicionales junto a los nuestros. Descalzos. Irregulares. Antiguos. Nadie preguntó de quién eran. Sabíamos la respuesta, aunque no quisiéramos formularla. El monte empezó a pedir, ya sin sutilezas. No con voz, sino con impulsos internos, pensamientos intrusivos que no se sentían propios. Ideas de rendición. De descanso. De quedarse quieto solo un momento. De dejar que el cuerpo se sentara en la tierra fría y aceptara que el camino podía terminar ahí. Uno de nosotros cedió. No cayó. No gritó. Simplemente se detuvo y ya no volvió a levantarse. Lo rodeamos. Lo sacudimos. Le hablamos. Pero su cuerpo estaba extraño, liviano, como si ya no pesara lo mismo. Sus ojos abiertos no reflejaban miedo ni paz.
reflejaban pertenencia. El monte no se lo llevó. El monte lo aceptó. Seguimos descendiendo con un hueco nuevo entre nosotros. Un hueco que no solo ocupaba espacio físico, sino memoria. Poco a poco, comenzamos a olvidar detalles de él. Su voz. Su risa. Incluso su ausencia empezó a sentirse normal. Eso fue lo más aterrador. El punto más bajo no fue un lugar, sino un estado. Llegamos a una hondonada donde el aire apenas circulaba. El sonido era casi inexistente, como si incluso el eco se negara a entrar. En el centro había una formación rocosa irregular, rodeada de restos, telas viejas, objetos de metal corroído, huesos pequeños que no parecían de animal. Ahí, el monte decidió. No hubo juicio. No hubo negociación. Cada uno sintió, con una certeza imposible de discutir, que debía dejar atrás para poder subir. Algunos dejaron recuerdos. Otros dejaron emociones completas. Uno dejó su capacidad de soñar. Otro dejó el miedo, y con él, la prudencia. Yo dejé algo más profundo. Dejé la ilusión de volver siendo el mismo. Cuando emprendimos el ascenso, porque sí, hubo ascenso, ya no éramos un grupo. Éramos fragmentos que avanzaban por inercia, sostenidos por un acuerdo silencioso, no mirar atrás. El monte no nos persiguió. No lo necesitaba. Cuando finalmente salimos, el día estaba cambiando. El cielo tenía un color distinto, como si el tiempo hubiera pasado de otra manera dentro. Éramos menos. Y los que quedábamos, éramos distintos. Alguien preguntó, con voz insegura. ¿Todos salimos? Nadie respondió. Porque todos sabíamos la verdad final. El monte siempre devuelve algo. Pero nunca devuelve todo. Y jamás devuelve lo que eras. Y aunque nuestros pies tocaron nuevamente el mundo conocido, una parte de nosotros se quedó descendiendo para siempre, respondiendo aún al llamado que solo el monte sabe pronunciar. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Las historias como esta no se escuchan completas por accidente. Algo en ti reconoció el ritmo, la forma en que el miedo no grita, la manera en que el territorio observa antes de responder. Respira un momento. Deja que el monte quede atrás, aunque sepas, en el fondo, que no todo regresó contigo. Así funcionan los relatos verdaderos. No buscan asustar, buscan recordar. Recordar que hay caminos que no deben recorrerse dos veces. Que hay nombres que es mejor no pronunciar en voz alta. Y que hay lugares en México donde la tierra todavía decide quién vuelve. Y quién aprende a quedarse en silencio. Si esta historia resonó en ti, si sentiste ese peso lento en el pecho, te invito a suscribirte al canal Chamán. Aquí compartimos relatos nacidos del territorio, confesiones que caminan de noche y memorias que aún respiran bajo la tierra. Comparte esta historia con quien sepas que entiende que no todo misterio debe resolverse, pero sí escucharse. Acompáñanos en los próximos relatos. Porque mientras haya caminos sin nombre y noches que observan, Chamán seguirá cruzando la frontera entre lo que se cuenta y lo que se sobrevive. Y recuerda, las historias no terminan cuando se apaga el audio.
terminan cuando el silencio decide soltarte.